Buenas noches con todos, bienvenidos nuevamente a nuestra reunión de todos los martes a las 8 de la noche para seguir estudiando el Evangelio según San Mateo. Estamos en el capítulo 26 ya en la parte final, entrando ya al capítulo 27 y si Dios no lo permite, veremos cómo van las intervenciones de Manuel, podríamos acabar tal vez esta noche el Evangelio según San Mateo. Bueno, en esta oportunidad vamos a ver la oración en el huerto. Vamos a empezar ahí. Vamos a aprender mucho, ¿no? Son esos momentos tan duros que cada vez cuando uno pasa por esto y lo vivimos cuando estamos en Semana Santa. Em, Nada, hermanitos, pongámonos a disposición del Señor, abramos todo nuestro corazón, nuestro entendimiento, pidamos la fuerza del Espíritu Santo para que sea Él quien nos guíe y dirija a Manuel Pablo en la sesión de esta noche. Entonces, Luisita, por favor, ¿podrías leer la oración? Con mucho gusto. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito seas, Señor, porque quisiste que tu palabra viva y eterna se conservara por escrito en los libros sagrados del pueblo de Israel y de la iglesia primitiva. Nosotros los veneramos con espíritu filial, reconociendo en ellos tu voz, que sale a nuestro encuentro a fin de revelarnos tus misterios más íntimos. Gracias a tu palabra, permanentemente actual y de inagotable riqueza, te conocemos a ti, el único Dios verdadero. Que el Espíritu nos enseñe a interpretar correctamente tu palabra y que haga brotar de nuestro corazón el deseo de meditarla, abriendo nuestra alma para alabarte, darte gracias, implorarte y pedirte perdón. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Luisa. Adelante, Manuel Pablo, empezamos la clase. Gracias, Katia. Buenas noches, hermanos. Vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio según Mateo. Y como vemos, y decía Katia, estamos entrando a la recta final. El capítulo 26 de 28 capítulos que tiene este Evangelio, ¿no? Y en el capítulo 26 estamos ya en las últimas perícopas. Ahí están las que ya hemos visto de este capítulo. Y en amarillo he resaltado la que vamos a empezar a ver esta noche. No se haga mi voluntad sino la tuya. Que como dijo Katia, nos hace pensar inmediatamente en la oración en el huerto. Bueno, sin más preámbulo, entremos al capítulo 26, versículo 36. No se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Quién desea leer? ¿Le leo yo, Manuel Pablo? Gracias. Cuando Jesús llegó con sus discípulos a una propiedad llamada Getsemaní, les dijo, quédense aquí mientras yo voy allí a orar. Y llevando con él a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse. Entonces les dijo, mi alma siente una tristeza de muerte. Quédense aquí velando conmigo. Y adelantándose un poco, cayó con el rostro en tierra, orando así, Padre mío, si es posible, que pase lejos de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Después volvió junto a sus discípulos y los encontró durmiendo. Jesús dijo a Pedro, ¿es posible que no hayan podido quedarse despiertos conmigo ni siquiera una hora? Estén prevenidos y oren para no caer en tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Se alejó por segunda vez y suplicó, Padre mío, si no puede pasar este cáliz sin que yo lo beba, que se haga tu voluntad. Al regresar, los encontró otra vez durmiendo, porque sus ojos se cerraban de sueño. Nuevamente se alejó de ellos y oró por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Luego volvió junto a sus discípulos y les dijo,
Ahora pueden dormir y descansar. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya se acerca el que me va a entregar. Bien, gracias, Katy. Miren, ahí he resaltado algunas cosas y seguramente ustedes tienen otras para compartir. No, este episodio ocurre terminada la última cena. Jesús se retira con sus discípulos a orar. Luego vamos a ver una diferencia entre los evangelios de Marcos y Mateo, incluso el de Lucas, con el de Juan, pero lo veremos en su momento. ¿No? Les digo por dónde va la diferencia. La sutileza es que la narración de Marcos, la de Mateo y la de Lucas nos cuenta de que Jesús se va a orar a una propiedad llamada Getsemaní. Cuando veamos a Juan, vamos a ver a dónde va. Es mucho más preciso y esa precisión que hace el evangelista Juan le da una riqueza adicional a nuestro entendimiento. Miren otro detallito, dice la segunda línea, llevó con él a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo. ¿Se acuerdan quiénes son los dos hijos de Zebedeo? Juan y Jacob. Santiago y Juan. Santiago o Jacobo, claro, es el mismo. Santiago o Jacobo es el mismo nombre, ¿no? Pero, perfecto, Santiago y Juan, los dos hijos de Zebedeo. Y otra vez, miren, un detalle simpático, o sea, Jesús tiene a 12 discípulos, que son sus 12 apóstoles, sus 12 más cercanos. Pero aquí vemos una vez más que de los 12, hay 3 más cercanos todavía. Y hay muchos más, ¿no? O sea, hay un grupo grande de seguidores de Jesús. Dentro de ese grupo hay un círculo con el que Jesús para más. Dentro de ese círculo hay 12 apóstoles. Y dentro de los 12 apóstoles hay 3. Pedro, Santiago y Juan. Y lo hemos visto varias veces, recuerdo. Varias veces hemos visto a Jesús con Pedro, Santiago y Juan. Quizá la más clara y la más trascendente, además de esta, es la transfiguración. Ahora, he marcado en amarillo, miren, porque dice, llevando con él a Pedro, Santiago y Juan, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Este sentimiento tan profundo de angustia y de tristeza, Jesús dice, mi alma siente una tristeza de muerte. Entonces aquí es un tema grande, pero otra vez les digo, y solamente adelanto, porque hay tanto que ver, cuando veamos el Evangelio según Juan, en esta misma escena, hermanos, vamos a, y solamente lo adelanto, repito, vamos a ver a Jesús en una actitud diferente. Miren, y la diferencia es actitud. No es que cambie la escena, porque para Marcos, como para Mateo, y después para Juan, la escena es la misma. Pero ese sentimiento que subraya Mateo de tristeza y angustia no está en Juan. En fin, lo veremos en su momento. Y luego Jesús le pide a sus 3 amigos cercanos, quédense aquí conmigo velando. No tengo esta tristeza de muerte. Quédense aquí velando conmigo. Miren, qué tal pedido, ¿no? Mira el pedido que te hace Jesús. Y tú te quedas dormido, tú Pedro, tú Santiago, tú Juan, tan cercanos amigos, tan considerados por Jesús, y se quedan dormidos.
y lo he puesto en el último rayadito. Es posible que no hayan podido quedarse despiertos conmigo, ni siquiera una hora. Aprovecho entonces, porque esto la iglesia lo tiene presente hoy. No sé si ustedes han ligado una cosa con la otra. Este hecho de que los tres grandes amigos de Jesús, Pedro, Santiago y Juan, se quedan dormidos y no velan con Jesús, hace que la iglesia hoy, pleno siglo XXI, quiera reparar eso. No sé si todos se percatan de cómo la iglesia pretende reparar eso. En la hora santa. La hora santa, exactamente. ¿Están todos claros? De repente algunos sí, otros más o menos, otros no. Les digo, ¿qué cosa es la hora santa? Es una hora, normalmente es los días jueves, a partir de las 7:30, 8 o 8:30 de la noche, que la iglesia del mundo tiene una hora, diríamos, de reparación. Esa hora santa tiene ese significado. De repente alguna hermana, algún hermano te dice, no, no puedo tal cosa, porque tengo mi hora santa. Y tú dices, ¿qué? Yo tengo otra hora santa, ¿no? De repente tu hora santa es en la mañana, es cualquier día, pero la iglesia instituye los jueves en horario vespertino como hora santa y en todos los templos con mayor o menor rigor, con mayor o menor ritual, pero se conmemora este acto simbólico de reparación. Entonces, si Pedro, Santiago y Juan se quedaron dormidos, nosotros vamos a ir al templo, Señor, vamos a estar despiertos. Pero ¿qué se hace en la hora santa? Ahí también les digo, somos una sola iglesia, pero con un montón de modas, ¿no? Yo he visto y he participado, no me gusta mucho, en templos donde la hora santa rezan todos al unísono. He estado en horas santas en otra iglesia donde cantan. He estado en otra hora santa donde hay homilías, hay interpretaciones y les digo, la hora santa perfecta para mí, y disculpen, pero tratando de ser bíblico, la hora santa es una hora de silencio y es dificilísimo guardar silencio. Yo los reto, hermanos, vayan al templo y quédense mudos una hora, pero no escuchando a nadie, que nadie rece en voz alta, que nadie cante, que nadie hable, nadie, ni el sacerdote, ni ninguno, ni el coro de la parroquia, nadie, solo silencio. Una hora de meditación, una hora de reflexión, una hora acompañando a Jesús en este momento en Getsemaní. Quería aprovechar, porque todo acá hay que sacar el jugo a todo, ¿no? Y entonces miren cómo se pueden sacar de una a otra cosa. Y llegamos a esta práctica de la iglesia nuestra, de nuestro año 2023, y que se llama Hora Santa y que muchos no conocemos, y otros conocemos y lo hacemos un poco maluco. Pero en fin, digo yo, hay que respetar, somos una iglesia tolerante, por lo menos debemos serla, pero tampoco somos mudos, ¿no? Entonces, yo percibo y les digo lo que yo creo, pero al final no soy dueño de la verdad. Al final la verdad la tiene Jesús y Él. Bueno, sobre esto, ¿algún comentario, hermanas, hermanos? Manuel, si me permites, yo estoy de acuerdo contigo, porque es una hora que uno va a encontrarse con el Señor, a agradecerle, a ponerse a sus pies, a darle gracias por todo lo que dio por nosotros. Y efectivamente es una hora que uno puede estar en silencio del mundo externo
es el Señor al cual estamos viendo y nosotros. Y es cierto que cuando hablan y cantan, y no es lo mismo, uno la dispersa porque somos pues tan humanos y cualquier cosa que pasa, ¿no? Nos, nos llama la atención, no debería, porque como dice un sacerdote, aunque entre King Kong y se robe a dos, no debemos distraernos en la misa, pero nos dispersa. Y sí estoy de acuerdo contigo, para mí la hora santa es la hora del silencio, de velar con Jesús, de estar con Él, acompañarlo y pedirle perdón, porque tenemos tantos defectos, tantos errores, y acogernos a su misericordia. Yo estoy de acuerdo contigo, ojalá que todas las parroquias fueran así. Entra el sacerdote, hace una oración, reza y de ahí se retira y todos. Y se expone el Santísimo, ¿no? Claro, 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 obvio, claro, sí. Disculpa, me faltó lo más importante, ¿no? Es que como yo lo estaba mirando, claro, pensé que todo era bien. Sí, claro, estoy de acuerdo. ¿no? Pero, perfecto, Luisa, yo totalmente de acuerdo contigo. Entonces yo solamente insisto, como soy majaderito, discúlpenme, ¿no? Pero, ¿por qué traigo el tema a colación? Porque si alguien me dice, oye, ¿de dónde sacas esto de que la hora santa es un concepto bíblico? Yo te digo, hermano, 100% bíblico. Mateo 26:36. Es posible, dijo Jesús a Pedro, que no hayan podido quedarse despiertos conmigo, ni siquiera una hora. Repito, hoy la iglesia dice, la iglesia que es nosotros, la comunidad de creyentes, nos reunimos ese jueves en la hora vespertina y decimos, Señor, vengo a reparar habernos quedado dormidos. Miren qué simbólico y a la vez qué profundo. Y entonces, ¿por qué el silencio? Como ha subrayado muy bien Luisa, ¿por qué el silencio? Porque estamos acompañando a Jesús, estamos velando con Él en esta oración que Él hace en Getsemaní. Cuando Jesús dice, quédense aquí mientras yo voy a orar, exactamente lo mismo pasa en el templo cada jueves en la hora santa en todo el mundo. Estamos acompañando a Jesús que va a orar y nosotros en reparación de Pedro, de Santiago y de Juan que se quedaron dormidos. Pero no vayamos a dormir, pues. Ahora, yo les vuelvo a decir, hermanos, es bien difícil el silencio. Y lo digo por experiencia propia, con toda sinceridad. Estar callado una hora, pero silencio, silencio, no es porque tú no hables. Es que no habla el compañero, ni habla el cura, ni nadie canta. Una hora se puede hacer insoportable para muchos. Pero la buena noticia es que si trabajamos en nuestro propio proceso de conversión, quizá, hermanos, esa hora santa sea un momento clave en nuestro crecimiento espiritual. Quizá lo que vivamos en esa hora santa, esa hora de profundizar y meditar en nuestra fe, quizá ayude muchísimo como un impulsor de nuestra conversión. Entonces quería aprovechar eso y cierro paréntesis y corchete, ¿no? Porque como que nos salimos, pero es que tiene tanto que ver. Pero regresemos a lo principal. Y es que dice, comenzó a entristecerse y a angustiarse. ¿Quién? Jesús mismo. Y miren lo que añade que está en amarillo. Palabras de Jesús que dice, Padre mío, si es posible que pase lejos de mí este cáliz. Y lo que añade es absoluta importancia, total importancia para cada uno de nosotros. Si es posible, Padre, Padre mío, que pase de mí este cáliz, que pase lejos. Pero añade, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso, hermanos, lo podemos rayar, poner en negrita, en letra más grande, y grabarlo en el corazón, así. Tan importante que no sé si somos conscientes todos, pero lo rezamos en el Padre Nuestro. La oración que Jesús mismo nos enseñó, el Padre Nuestro, ¿reparan en ello?
hágase, Señor, tu voluntad. Lo decimos así, ¿no? Así en el cielo como en la tierra. Pero miren acá, está todavía más claro, lo mismo. Hágase, Señor, tu voluntad. La tuya, no la mía. Miren, qué maravilloso, qué fuerte. Y al que no quiere ver, como decían en otro lado del Evangelio también, el que tiene oídos para oír, que oiga. El que tiene ojos para ver, que vea. Y el que no es un sordo y un ciego. Muchos son llamados, pocos son elegidos. El Señor nos invita a todos, pero el que se cierra, se cierra. Bueno, les doy la palabra nuevamente. Creo que el tema es de verdad de la mayor importancia, hermanos. Luisa, ¿quiere participar? Ahora sí, Luisita. Manuel, mira, quiero contarte una situación que me ocurrió, que bueno, mi mami estaba malita y yo siempre estaba pidiendo que se sane, pero el día sábado 5 de este mes hubo la hora santa, o sea, no la hora santa, sino el cenáculo, y recién en ese momento le dije, Señor, la pongo en tus manos, que se haga tu voluntad. No la había entregado, porque había estado pidiendo que mejore, y regresé a mi casa, la llamé porque mi mamá no estaba acá, estaba en Miami, y hablé con ella, me escuchó, y a los 10 minutos el Señor se la llevó hace 24 días. Y yo digo que fue porque yo no me aferré, sino dije al Señor, es que se haga tu voluntad, y mira, justo esto es cierto. Y queda, claro, el dolor humano de perder a tu madre, ¿no? Pero el saber que se hizo su voluntad, lo que él quería, y yo confío plenamente en que él la ha llevado a su lado. O sea, para mí fue real, lo sentí en mi corazón que tenía yo que entregársela. Y eso fue lo que hice. Y se fue con él. Se hizo su Mira, voluntad, no la mía. gracias por compartir, Luisa. Tienes que ser muy valiente para haber compartido esto y entendemos el dolor humano que te puede causar, pero como tú dices, no tienes la tranquilidad absoluta de que tu mamá está en la felicidad total al lado de Jesús. Porque los creyentes, después de morir, como que cambiamos de traje y vamos a vivir al lado de Jesús. Y por eso una de las tantas cosas que tenemos como vicios que repetimos mal, ¿no? Dice que descanse en paz. Y yo digo, hermanita, ¿quién dice que el que muere descansa? Está chambeando más que acá. Trabaja 24/7 como el cajero electrónico, ¿no? Está chambeando por ti, por tu familia, por sus otros hijos, por los seres queridos, por los nietos y por todos. O sea, que descanse en paz se entiende como buen deseo. Tú ves que está durmiendo, ya pues jatea, ¿no? Pero no es así. La persona que cambia de hábito y que se pone sus alitas blancas, esa persona va a trabajar duro y parejo. En el cielo no se duerme, en el cielo no se descansa, ¿no? Pero se es feliz. Pablo lo decía, si a mí me dan para elegir, y lo hemos repetido 100 veces, ¿no? En su carta a los filipenses, Pablo decía, si a mí me dan a elegir entre seguir vivo o morir, yo prefiero con creces morir. Dice, ¿qué cosa? Hoy Pablo, te has alocado, ¿qué ha pasado? Y el tema es, no, él explica. Él dice, yo prefiero morir porque morir es ir al lado de Cristo por quien vivo. Y si me quedo vivo, finalmente por ustedes, que cada vez que me doy la vuelta, se me confunden, se me descarrían, mezclan papas con camotes, ¿no? Caminan de cabeza en vez de caminar de los pies. Entonces yo me quedo por ustedes, pero si a mí me dan a elegir, yo me voy corriendo, me faltan pies. Como dicen en Chiclayo, patitas, ¿para qué te quiero? Corriendo al lado de Jesús. Y entendemos que ir al lado de Jesús
de la manera definitiva y completa, estar a su lado es dejar este cuerpo, es dejar la tierra, es morir. Entonces el morir, tremendo tema, se convierte en un tema tan positivo para un verdadero creyente. Claro que duele el separarse, pero ¿por qué te vas a separar? Finalmente, que estés más unida con ella ahora que antes, porque ella está al lado de Jesús, ella es tu aliada, ella es tu ángel, ¿no? Y dile a ella que le diga, Jesús, que todo lo que Jesús, que quieras decirle al Señor, que sea ella que se lo diga, ¿no? Que sea tu confidente, que sea tu mensajera. Y ese es el concepto de ángel, ¿no? El ángel es un mensajero. Y tu mamá y cada uno de nuestros seres queridos que ha partido de este mundo es un mensajero entre nosotros y Dios. Pero eso no son palabras vanas, ¿no? Es absoluta fe. Es la fe del cristiano y el sentido final de la vida del cristiano. Más bien lo demás es no entender nada. Pero miren, gracias Luisa. ¿Alguien más, hermanos? Manuel Pablo, buenas noches. Quiero contarte una experiencia que he tenido hace poco y ahora al escucharte a ti el significado verdadero de la hora santa. Bueno, yo hace un regular tiempo estoy asistiendo a la hora santa, tratando de mantenerme en ese silencio que tú dices. Había un curso, o hay un curso, en el que me inscribí un poco tarde, pero antes de inscribirme en el curso y pedir que me aceptaran en ese curso, le pedí a Dios, porque justo el curso es el mismo día de la hora santa. Entonces tenía una disyuntiva entre ir a la hora santa, a la cual sí podía llegar a tiempo, porque llego a las 8 de la noche, y llegar al curso tarde, ¿no? Entonces decía, voy a llegar al curso tarde, voy a molestar, de repente se van a fastidiar. Y le pedí a Dios y le dije que me ayudara a discernir qué era lo que debía de hacer. Entre ir al curso que me interesaba e ir a la hora santa, que para mí es muy importante, porque he encontrado mucha paz, me he encontrado conmigo misma en la hora santa. Escribí para que me tomaran en el curso bastante tarde, porque ya habían cerrado las inscripciones, y bueno, nunca obtuve respuesta, ¿no? Nunca me respondieron, no, sí, nunca me respondieron. Y bueno, le dije, Señor, tú me has respondido, ¿no? Tú quieres que yo vaya y te acompañe en la hora santa, todos los jueves. Y la verdad que ahora escucharte a ti, me alegro de que no me hayan dado una respuesta en el curso, porque 1000 veces prefiero ir a la hora santa que asistir al curso, que lo puedo ver en YouTube, ¿no? Puedo buscar el curso por otras partes en YouTube, ya lo encontré también. Entonces, la verdad que doy gracias en este momento a Dios y doy gracias por estar en esta clase y haber entendido la importancia de ir a la hora santa. Gracias, Manuel Pablo. Gracias, Silvia, qué lindo lo que dices. De verdad, para mí personalmente, que soy un ser humano de carne y hueso, hueso y pellejo, igual que ustedes, ¿no? Entonces, de verdad, recibir ese feedback es precioso. De verdad, yo soy solamente un medio y explico lo que me han explicado a mí, pero qué lindo que sea bien recibido, de verdad. Y qué lindo que pueda servir. Lindo. A ver, ¿avanzamos? Manuel Pablo, Sí. viendo en la pericopa anterior, ahí también puedo ver cuando el Señor dice, comenzó a entristecerse y a angustiarse, a él se le ve ahí como humano, pues, lo que pasamos nosotros, nos angustiamos, ¿no? Cuando estamos pasando por esos momentos turbios o también el que está cerca de la muerte, ¿no? Y aquí también me estoy leyéndolo así, dice, velen conmigo, o sea, ora, porque dice también que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y cuando Jesús pide que lo acompañen es para que se sienta como hombre esa, esa fuerza espiritual que todos hacemos en la oración
juntos, ¿no? Colectiva. Estamos ahí permanentemente. Y qué importante es esto, por eso dice que siempre tenemos que estar en oración y agarrados de su mano para no caer, porque tentación, porque acá también lo que estamos viendo, y lo leí, es que aquí también es una tentación para el Señor, como hombre, ¿no? Por eso le dice, no quiero que pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad. Siempre Él pone al Padre por delante. Y también es parte del Padre nuestro, ¿no? Exacto. Aparte de que se haga la voluntad, también es no caer en tentación. Para eso hay que velar, ¿no? Pienso, Ujú. digo. Sí, 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 de acuerdo, Katia. Marisol, ¿puedes activar tu micro, por favor? Gracias, buenas noches. Ofrezco disculpas si lo retrocedo, pero yo siempre he tenido una inquietud respecto de este pedacito que dice que pase lejos de mí este cáliz. No me es claro, de pronto uno siempre lo ha repetido y cree de pronto saber, sí, o entender qué es, pero empezando por el cáliz, no sabía que era, no tenía claro que era la copa que usó él en la última cena, pero ese pedacito que dice que pase lejos de mí no me es claro. Y lo otro es sobre lo que decía el profesor Manuel Pablo, que uno dice descanse en paz cuando alguien fallece. Pero entonces, desde que tengo uso de razón, lo sé, lo he aprendido en la escuela, en el colegio, en la iglesia, de los religiosos, de los sacerdotes, y vengo de la Eucaristía y creció también por una persona fallecida, y el padre lo dijo, entonces me llama un poco la atención. Qué pena, disculpen. No, Marisol, gracias. Mira, a ver, te contesto rapidito. Que pase lejos de mí este cáliz. El cáliz, ¿qué cosa aporta? Y recordamos el cáliz de la última cena y recordemos el cáliz en la celebración de cada Eucaristía. En el cáliz va el vino, transformado en la sangre de Cristo. Y dijimos la vez pasada, lo recuerdo perfectamente, ¿no? El sentido de la sangre. La sangre es la vida. Entonces, cuando Jesús habla de este cáliz, en ese cáliz va su vida. Es como decir que pase lejos de mí este momento, pero finalmente que la voluntad que se haga, que se cumpla hacer la tuya, no la mía, ¿no? Entonces, si me puedes evitar este momento amargo, hazlo, pero finalmente que sea lo que tú quieres. Yo me someto a tu voluntad. Pero entonces, puntualmente, que pase de lejos de mí este cáliz, en ese cáliz que va la sangre de Jesús, en ese cáliz va su vida. Es lo que podría decir en pocas palabras. Ya, muchas gracias. Gracias, Marisol. Augusto, ¿puedes activar tu micro, por favor? Quería opinar sobre, Ay, perdón, Augusto, perdón, ¿puedes eh, activar? quería opinar en relación a lo de descansa en paz. Yo creo que yo lo relaciono más como los judíos dicen shalom, que es la paz, es decir, se refiere a una paz una paz no física, sino una paz espiritual, ¿no? De estar con Dios. Y más aún, cuando una persona muere, que descanse en paz, es decir, que adquiere esa paz espiritual, ya de estar finalmente con Dios, pueden estar trabajando por nosotros en cuestión de intercesión, de oración por nosotros, pero tienen esa paz espiritual que es muy difícil de alcanzar en este mundo, ¿no? Es una paz de ya estar finalmente con Dios, es la paz en letras mayúsculas, digamos, ¿no? Bueno, interpretado como lo hace Augusto, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que Gracias. no sé si para todos la paz, que como la entendemos, y cuando decimos que descanse en paz, entendemos la paz en el sentido judío. Si es así, perfecto, no hay nada que agregar. Pero si no, se le agrega, ¿no? Está bien. Creo que no discrepamos, nos estamos enriqueciendo unos con otros, que es la idea, ¿no? ¿Sí, Katia? Sí, claro, así es. Si no, ¿alguien más desea participar?
¿No continuamos? A ver, avancemos, porque la hora se nos va volando. Se abalanzaron contra Jesús y lo arrestaron. ¿No? Esto es algo que sucede en el monte de Getsemaní cuando prenden a Jesús. ¿Quién desea leer? Yo ¿Puedo? leo. Ah, bueno, Ok, Marisol. gracias, Te- gracias. Jesús estaba hablando todavía cuando llegó Judas, uno de los 12, acompañado de una multitud con espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado la señal: es aquel a quien voy a besar, deténganlo. Inmediatamente se acercó a Jesús diciéndole: salud, maestro, y lo besó. Jesús le dijo: amigo, cumple tu cometido. Entonces se abalanzaron sobre él y lo detuvieron. Uno de los que estaban con Jesús sacó su espada e hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Jesús le dijo: guarda tu espada, porque el que a hierro mata, a hierro muere. ¿O piensas que no puedo recurrir a mi Padre? Él pondría inmediatamente a mi disposición más de 12 legiones de ángeles. Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las escrituras según las cuales debe suceder así? Y en ese momento dijo Jesús a la multitud: ¿soy acaso un ladrón para que salgan a arrestarme con espadas y palos? Todos los días me sentaba a enseñar en el templo y ustedes no me detuvieron. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que escribieron los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Gracias, Marisol. Bueno, acá hay una narración que conocemos bien. Esta es la narración que comparte Mateo, ¿no? Que es bastante parecida, pero no igual en los otros testimonios del Evangelio. Vamos viendo algunas cositas. A ver, por ejemplo, dice: Judas, acompañado de una multitud con espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes, perdón, quiero marcar acá, y ancianos del pueblo. Resalto ahí. Y un breve comentario. Miren, para nuestra propia cultura, por lo menos en esta mirada de Mateo, ¿quién arresta a Jesús? ¿Los romanos? Pregunto, ¿no? ¿Son los romanos los que arrestan a Jesús? No son los judíos que mandaban el sumo sacerdote, como dice ahí, los ancianos. Ya, perfecto, Guillermo. Entonces vamos aclarándonos, pero así ya, pero como que se disipan las nubes, ¿no? No son romanos los que capturan a Jesús, son judíos. Ahora, la palabra decir son judíos es correcto, pero también es un poco injusto, porque ¿es cualquier judío o son algunos enviados por los sumos sacerdotes y ancianos? Entonces, ¿quién puede ser un judío enviado por el sumo sacerdote y anciano? O formulo de otra manera la pregunta: ¿quién puede ser un subordinado del sumo sacerdote? Y clarito, ¿no? Es el policía del templo, ¿no? Entonces, en esta narración vemos que Mateo no nos dice los sacerdotes fueron a capturar a Jesús. No, fueron enviados, gente enviada por ellos. Es decir, no son soldados romanos, pero sí son policías del templo. Policías por ponerle un nombre, ¿no? Pero son guardias del templo.
Miren un poquito más acá. Cuando sucede el hecho de que se abalanzan sobre Jesús y lo detienen, uno de los que estaba con Jesús, narra Mateo, saca su espada y hiere al servidor del sumo sacerdote cortándole la oreja. Y ahí queda el tema. Vamos a ver en otros evangelios, son 4, la narración va complementándose. Por ejemplo, acá dice uno de los que estaba con Jesús sacó su espada, pero en otro evangelio vamos a ver que es Pedro el que saca la espada. Acá dice que hiere al servidor del sumo sacerdote, pero vamos a ver en otro evangelio que ese servidor se llama Malco. Acá dice que le corta la oreja, pero en otro evangelio va a añadir que Jesús recoge la oreja y se la pone en su sitio y la oreja se pega al cuerpo otra vez. O sea, como que Jesús corrige, ¿no? Esa oreja que había caído con la espada, Jesús se la pega. Entonces ven cómo hay pequeñas diferencias, pero la narración es la misma. O sea, alguien saca la espada y el servidor le corta la oreja. Y los otros son como que se va añadiendo, ¿no? El que saca la espada, ¿quién es? ¿Cómo se llama? El servidor desorejado. ¿Y qué pasa con la oreja? Se va añadiendo. Justo está levantando la mano, Manuel. Sí. Sí, una de las hipótesis por las que pasa esto, bueno, yo leí un libro hace un tiempo sobre por qué se puede estar pasando eso, que en algunos evangelios, sobre todo los primeros evangelios, Marcos y Mateo, no se mencionan los nombres, ¿no? Y era una forma de proteger quizás a los testigos oculares, en este caso a Pedro, proteger a las personas que habían sido involucradas. Y esto se da en muchos, no solo en este caso, en muchos casos se da que luego en otros evangelios posteriores, sobre todo en el Evangelio de San Juan, se revelan muchos nombres que quizás no habían en los primeros evangelios, ¿no? Y era una forma de proteger a los testigos oculares, proteger a las personas involucradas para que no se vean, digamos, envueltas en estos hechos, ¿no? Que estaban siendo publicados y estaban siendo, digamos, dichos por la iglesia en forma pública, ¿no? Entonces, claro, y eso tiene que ver por lo que estos dos evangelios los consideraban un poco más tempranos en ese particular, ese Claro, sí, particular vale. autor. Vale, es una explicación válida. Ahora, que es así, no necesariamente, pero es válida. Y tiene mucho sentido, ¿no? Hace mucho sentido, es razonable. Pero que es exactamente así o otra razón, siempre nos queda la inquietud. Miren, y más abajito, palabra de Jesús. Dice, ¿soy acaso un ladrón para que salgan a arrestarme con espadas y palos? Y añade, todos los días me sentaba a enseñar en el templo y ustedes no me detuvieron. Eso es absolutamente cierto. ¿Por qué salen de esta manera a apresar a Jesús? ¿Por qué necesitan de Judas? ¿Por qué no lo arrestaron de día en el templo que estaba fácilmente identificable por cualquiera? ¿Qué diríamos a esto? Anteriormente ya lo dijeron, ¿no? Temían la reacción del pueblo. Eso es, Katia. Sí, otra vez es una pregunta mía, pero para que quede claro, claro. Entonces eso nos ayuda a no ser injustos. ¿Son los judíos los que atrapan a Jesús, así general? ¿No? ¿Son los peruanos los que hacen esto? ¿O es un grupo de judíos? Es un grupo de peruanos, por decirlo a la mayoría de nosotros, porque vemos varios participantes también de otros países hermanos, pero por ponerlo así de manera muy con nombre propio, ¿no? Entonces, ¿todos los peruanos son narcotraficantes? ¿O hay algunos? ¿Todos los peruanos son violadores? ¿O hay algunos?
Entonces, bien delicado generalizar, hermanos, y por eso yo insisto, los judíos arrestaron a Jesús, los judíos pidieron la muerte de Jesús, absolutamente injusto, porque en esa palabrota, judíos, hay de todo, hay desde los egoístas hasta los más desprendidos, desde los más ortodoxos a los más abiertos, incluso seguidores de Jesús, como estos apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, son judíos. Pablo es judío. Jesús es judío. María, nuestra Virgen María, su madre, Santa María, es judía. Entonces, ¿qué fomentar bronca con los judíos? No tiene ningún sentido, ninguno. Es una torpeza. Yo por eso insisto siempre que puedo en decir, cuidado con generalizar, ¿no? Y antes que esto, miren, cuando dice Jesús a Pedro, guarda tu espada, o piensas que no puedo recurrir a mi Padre, él pondría inmediatamente a mi disposición más de 12 legiones de ángeles. Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las escrituras según las cuales debe suceder así? Si pensamos un minuto en esa partecita, medio que queda piola Judas. Porque fácilmente, como dijimos la vez pasada, ¿no? Judas no traiciona a Jesús, pero tienen que cumplirse las escrituras. Si no es Judas el vehículo, ¿quién es el vehículo? Si no pueden capturarlo de día por temor a la insurrección popular y tienen que hacerlo de noche a escondidas, ¿quién se presta para señalar quién es? No, entonces mejor que no lo atrapen, que no lo arresten y que no muera en la cruz. Entonces no se cumpliría la escritura. Estoy ciñéndome exactamente al texto del Evangelio según Mateo. ¿Cómo se cumplirían las escrituras según las cuales debe suceder así? Miren cuánto hay para pensar, hermanos. Yo no quiero dejarles las respuestas, sino compartir con ustedes todas las inquietudes así profundas, pero sanas y de fe que tenemos, ¿no? Manuel Pablo Augusto está pidiendo la palabra. Adelante, Augusto. Sí, me parece, bueno, Judas no, en el sentido de que él sí lo traicionó, definitivamente, porque él actuó bajo su voluntad, bajo su libertad, él decidió traicionarlo. Ahora, que Dios sabía que lo iba a traicionar y que por eso lo permitió, porque Dios, aquí mismo Jesús dice, yo podría, digamos, pedirle a mi Padre que intervenga, que haga un milagro, intervengan los ángeles y desbarate todo y ya no tengo que morir, ¿no? Pero así no debe ser, no es como, digamos, los apóstoles hubieran preferido que sea, ¿no? Que intervenga grandiosamente Dios de una manera extraordinaria y detuviera todo y limpiara todo, sino era como Dios que había ya bajo el plan divino pensado que era la mejor manera. Y ahora, Judas cumplió su papel, pero era un papel que él mismo decidió y que Dios ya lo había previsto dentro de su plan. ¿Mm? Esto mismo dice, ¿no? Amigo, cumple tu cometido, ¿no? Ahí le dice el Señor. Y qué bien esa traducción, porque en la que yo tengo dice, amigo, ¿a qué has venido? Este es más Más así directo, ¿no? directo, sí, que se siente como. Sí, esa traducción que uso yo, como les digo, es de la Biblia argentina. Y finalmente, miren esta última oración. Entonces, todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Miren en qué momento del Evangelio estamos. Jesús
los invitó a acompañarlos. Jesús, y esto sucede en el mar de Galilea, en las orillas del mar eran pescadores. Jesús los recluta, los selecciona, hablando, perdón, en términos empresariales modernos, ¿no? Jesús hace una convocatoria, luego selecciona, luego capacita y luego los motiva todavía, ¿no? Entonces hace todo el ciclo del trabajo de un área de recursos humanos. Jesús cumple con todo. Y ha caminado con ellos 3 años. Han tenido diferentes experiencias con Jesús. Ya para esto, hace rato, cuando Jesús pregunta, ¿y quién dice la gente que soy? Y le contestan, unos dicen que Elías o Jeremías o otros los profetas. Y Jesús repregunta, ¿recuerdan? Y les dice, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro se adelanta al resto y dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y eso ya pasó hace varios capítulos. ¿Están tan claros? Y luego el propio Pedro ya habló con Jesús y le dijo, Señor, donde tú vayas yo iré. Por lo que tú pases yo pasaré. Y ya se lo dijo. Y aquí, miren, a la primera gran prueba, digamos, Jesús capturado, y entonces los discípulos lo abandonaron y huyeron. Podríamos pensar que es una respuesta muy humana. ¿Qué había detrás de esto en los discípulos para que lo abandonen y huyan? Miedo, total miedo. Pero miedo producto de qué? El miedo no es gratuito, ¿no? Es como, no quiero comparar, pero medio que se parece cuando hablamos de la muerte hace un ratito, ¿no? ¿Miedo a qué? Si yo tengo una fe clara, si yo tengo una fe clarísima, no tengo miedo. Pero es que acá tú te das cuenta de que su fe está todavía cruda. Y estamos hablando del final de la vida pública de Jesús. Miren ustedes, hermanos. Mira, los discípulos eran 12 y los 12 tan convencidos de Jesús en toda su dimensión, que cuando Jesús es aprendido, se ponen a su lado como los 3 mosqueteros, ¿no? Y dicen, si te lo llevas, llévanos a todos. Lo que hagas con él, hazlo con todos. Todos para uno y uno para todos, ¿no? Los 3 mosqueteros. Acá 3 mosqueteros, no queda ninguno. Sí, Katia, adelante, creo que quieren intervenir. No, Jesús también ya le había adelantado, ¿no? Heriría al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Lo dijo, eso iba a pasar, ¿no? Guillermo, puedes activar tu micro. Ahí está, adelante. Gracias, Katia. Ese miedo que preguntabas, Manuel, es el mismo miedo del ser humano presente en Pedro cuando quiere ir hacia Jesús sobre el mar. Mientras él tiene la confianza puesta en Jesús, camina sobre el mar. Pero cuando siente el viento y el movimiento de las olas, sale del campo de su atención la confianza en Jesús y solamente se reduce a la confianza en sí mismo y se empieza a hundir. Aquí pasa exactamente lo mismo, porque a pesar de que su primera reacción es muy típica de Pedro, saca la espada y le corta, y Jesús lo reconviene, porque le dice 2 cosas, ¿no? Primero, el que a hierro mata, a hierro muere. O sea, si sales en eso, vas a morir igual. Y segundo, le dice, ¿o crees tú que mi padre no me puede asistir? O sea, Pedro interviene porque ve como que ya Jesús no tiene salida en ese momento. Entonces son reacciones humanas de la humanidad del discípulo de Pedro.
y a pesar de que le había cortado la oreja al siervo del sumo sacerdote, como dice el evangelista, todos los discípulos lo abandonan y se mandan a mudarlo. No es que hayan perdido la fe en él, lo que pasa es que tienen el temor, porque como dice antes el evangelista, era una multitud enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos. O sea, es mucha gente para que ellos se enfrenten. Entonces, Claro, cogen el camino más fácil, ¿no? Y su temor humano era que si se enfrentaban, podían acabar muertos ahí mismo. Entonces es sentido de supervivencia humana nada más. A mí me parece eso. claro. Sí, 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 una respuesta muy humana, efectivamente. Y poniéndolo en términos nuestros modernos, es una crisis de fe. Pero entonces nos hace pensar, yo soy discípulo de Jesús y yo cómo reacciono. ¿Lo abandono y huyo? La primera respuesta es no, no, no. Pero veamos, Pedro también dijo no. Y Santiago y Juan y los demás. O sea, esa es la vida, la actualidad del Evangelio, ¿no? ¿Cómo nos confronta? A ver, un poquito más. Merece la muerte. Esas son dos diapos, Katia. Sí. ¿Quién desea leer, por favor? ¿Había alguien ahí que Yo lo voy a leer. Silvia? Ok, Silvia, Sí. adelante. Gracias. Merece la muerte. Los que habían arrestado a Jesús lo condujeron a la casa del sumo sacerdote Caifás, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Pedro lo seguía de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los servidores para ver cómo terminaba todo. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban un falso testimonio contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no lo encontraron, a pesar de haberse presentado numerosos testigos falsos. Finalmente, se presentaron dos que declararon: este hombre dijo, yo puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. El sumo sacerdote, poniéndose de pie, dijo a Jesús, ¿no respondes nada? ¿Qué es lo que estos declaran contra ti? Pero Jesús callaba. El sumo sacerdote insistió, te conjuro por el Dios vivo, a que me digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió, tú lo has dicho. Además, les aseguro que de ahora en adelante verán al Hijo del Hombre sentarse a la derecha del Todopoderoso y venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes acaban de oír la blasfemia. ¿Qué les parece? Ellos respondieron, merece la muerte. Luego lo escupieron en la cara y lo abofetearon. Otros lo golpeaban, diciéndole, tú que eres el Mesías, profetiza, dinos, ¿quién te golpeó? Gracias, Silvia. Una vez más, Jesús habla de sí mismo, ¿no? Y dice acá, en adelante verán al Hijo del Hombre sentarse a la derecha del Todopoderoso. Ese es un temita que al final les voy a recordar, pero cuando terminemos Mateo, que falta poquito, quiero hacer una reflexión con ustedes, una reflexión global de Mateo, porque hemos visto tanto detalle, pero para que no se nos pierda otra vez un poco el sentido del Evangelio. Pero dentro de ello, yo quisiera que nos detengamos unos minutos en el Hijo del Hombre. Ese concepto, les digo, ¿cuántas veces está apareciendo? Si ustedes cuentan, es la manera más frecuente en que Jesús se define a sí mismo. Porque Jesús no se define a él mismo como hijo de Dios y como Mesías. Jesús se define como hijo del hombre.
Entonces, un concepto que me encantaría que todos tengamos claro. Y seguro que no nos va a tomar mucho tiempo, pero vale la pena. Les voy dejando la inquietud si apuntan por ahí, de manera que el próximo jueves lo tengan como tarea. Esto de hijo del hombre, ¿qué significa? Próximo martes. Próximo martes, perdón. Pero bueno, regresamos a nuestro texto, ¿no? Está Jesús en la casa del sumo sacerdote y hay una pantomima de juicio. Dice, los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban un falso testimonio contra Jesús para poder condenarlo a muerte. Cuando Jesús dice lo que hemos resaltado, de ahora en adelante verán al Hijo del Hombre sentarse a la derecha del Todopoderoso, y entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras en esa señal tan judía de desesperación, decepción, ¿no? Y diciendo, ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? O sea, si ellos necesitaban un argumento legal para condenarlo a muerte, necesitaban de que Jesús profiera lo que ellos entienden como blasfemia. Y acá hay una clara blasfemia en la concepción judía más ortodoxa. Decir que tú tienes que ver con Dios. ¿Qué cosa tienes que ver con Dios? Y como lo dice Jesús, ¿no? Verán al Hijo del Hombre sentarse a la derecha del Todopoderoso. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Tremenda blasfemia, ¿no? Manuel, Augusto quiere participar. ¿Augusto? Sí, aquí quería resaltar una diferencia que para los judíos no era blasfemia decir que podía ser el Mesías. Eso no era considerado blasfemia digamos, algo que agrediera para la persona a la muerte. El problema es que este tipo de Mesías a que Jesús se refiere, que aparece en Daniel 7, es un tipo de Mesías que comparte en cierta forma la gloria con Dios. O sea, es un Mesías hijo de Dios, digamos. O sea, eso es lo que ya a los judíos se les paraban los pelos porque igualarse a Dios era algo que para ellos sí era una blasfemia. Claro, es Entonces, exactamente lo que estamos diciendo, ¿no? Yo no me refería a sí, pues. Mesías en ningún momento. O sea, No, no, sí, pues lo solo que para parece, aclarar el no, lo concepto. digo para todos, ¿no? Parece como que Augusto me estuviera precisando, pero es lo mismo. No, Dice no, lo no, no, mismo que no, no yo. le estoy No, precisando, estoy nada no, más has dicho lo aclarando mismo el que yo, concepto. Augusto, no has dicho nada diferente. O sea, yo no empleé el término Mesías, hemos leído lo que está No, pero subrayado. aquí dice el sumo sacerdote, te juro por Dios vivo a que me digas si tú eres el Mesías, hijo de Dios. O sea, por Mesías no podían jugarlo, pero el estando hijo de Dios, en el sentido de Daniel, sí, claro, a eso me refería. Claro, no, es que no hemos visto a Daniel. Ese es un poco el problema. Yo trato de ser lo más sencillo y hay personas que son un poco menos conocedoras del texto de la Biblia. Entonces, cuando interviene Augusto y dice Daniel 7, pucha, que dejen boleros a la mitad del grupo, por lo menos si es que no hay más, ¿no? Entonces no ayuda mucho. Pero tiene razón. O sea, yo le diría, no, Manuel no está Pablo, mal, está bien. Está bien lo que Manuel dice. Pablo, Ahora, el sentido de hijo de Dios, sí, un ratito para explicarles. Miren, sí. cuando el sumo sacerdote dice, quiero que me digas si tú eres el Mesías, el hijo de Dios. A ver, esos son dos conceptos que ya vimos desde el inicio del Evangelio según Marcos. Marcos empieza su Evangelio, ¿se acuerdan? Versículo 1, perdón, capítulo 1, versículo 1, cuando dice, comienzo de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Pueden regresar, ahí está felizmente la grabación. ¿Y qué cosa significa Mesías para un judío? No es lo que para nosotros hoy, siglo XXI, católicos, significa. Para un judío, un Mesías es un
es un liberador, ¿no? El término Mesías es un término hebreo que equivale al término griego Cristo y que equivale a la palabra en castellano ungido. Entonces ahí estoy de acuerdo con Augusto totalmente. El término Mesías mismo, mire, los mismos judíos habían llamado a Ciro el persa, el rey de Persia, dominador de las tierras de Israel. Siglos antes lo habían llamado Mesías. ¿Por qué? Porque Ciro liberó a los judíos del yugo babilonio. Entonces los judíos recuerdan a Moisés como Mesías, recuerdan a Ciro como Mesías, y están esperando a un Mesías que si es Jesús, a ver, muestra, ¿no? Muestra esa capacidad como la que mostró Moisés o la que mostró Ciro, y haznos libres de este yugo extranjero. Entonces el término Mesías tiene esa configuración. Y el término hijo de Dios es que eso no entra en la cabeza de un judío. Les digo, no entra. Y nosotros leemos con nuestros códigos latinos, latinoamericanos del siglo XXI. Pero en esa época, a un judío formado en la ley judía y en la concepción y mentalidad judía, hablar de hijo de Dios es hablar un disparate. Es hablar un disparate. Los chanchos vuelan. ¿Por qué? Porque Dios no tiene hijos. Entonces decirte hijo de Dios, y Jesús responde y no dice ni Mesías ni hijo de Dios. Dicen adelante verán al Hijo del Hombre sentarse a la derecha del Todopoderoso. Y eso, bueno, hay que entenderlo en el contexto de los profetas. Pero se refiere entonces a ese que está tan cerca de Dios, y eso es una herejía. Esa es una, más que herejía, todavía una blasfemia, ¿no? Es una blasfemia, es un pecado contra Dios. Oye, tú te estás presentando como, ¿qué cosa? ¿Qué más necesitamos escuchar? Sí, Katy, adelante. No, quería hacerte una pregunta que tengo una duda. Cuando dice, ¿qué quiere decir con ese te conjuro por el Dios vivo? Conjuro, o sea, es como que, no sé, te pongo por juramento o algo, porque hasta todo Sí, este no, tiempo pero es una Jesús palabra bien fea. ha estado callado Jesús, Es y cuando mucho él más dice fuerte. esto, habla. Te Conjuro es mucho exijo. más fuerte que... Conjuro tiene que ver incluso con maldición. Así. Sí, es una palabra bien fea y bien fuerte. Cuando decimos un conjuro puede ser incluso hasta eso, hasta una maldición. Entonces lo desafía, pero lo desafía hasta ese límite, ¿no? No es un reto cualquiera, te conjuro que me digas si tú eres el Mesías. Pero usa por el Dios vivo, le dice, ¿no? Y Jesús no le dice, soy el Mesías, no le dice, soy el Hijo de Dios, sino verán al Hijo del Hombre. Por eso les digo yo, aparte, no les decía, esa palabrita o ese conceptito, Hijo del Hombre, por favor, chambéenlo para el próximo martes, para que nos quede clarito, porque lo hemos visto tantas veces, pero La tarea. vale la pena que quede claro. Guillermo quería participar también. Adelante, Guillermo. No, Katia, no he pedido, yo solamente quise decir de que te conjuro es una exigencia que le hace el sumo sacerdote a Jesús. O sea, te exijo, no te quedes callado ni te vayas por la tangente, contéstame. Eso es lo que yo entiendo que Sí, le sí, dice. pero tiene Guillermo un alcance muy duro. O sea, y si no me contestas, te maldigo, ¿no? O Ya, sea, eso es una sentencia muy fuerte. ese No es es un enriquecimiento no, para no es mí. como, porque tú podrías leer y decir, te pido que me digas por Dios vivo, ¿quién eres tú? No, 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 no se lo pide. Te conjuro, es así fuertísimo. Es un desafío con una espada en la mano, ¿no? Así de fuerte es. Una conjura. Sí, porque solo Es, ahí él habla, ¿no? Jesús es un ahí sí. término sí, que se usa poco porque es muy duro, muy fuerte. Gracias, Manuel Pablo.
Miren, y acá terminamos el capítulo 26. No conozco a ese hombre. Ya nos imaginamos de quién salen estas palabras. Un amiguito llamado Pedro, ¿no? A ver quién puede leer. ¿Quién desea leer? Yo. Ok, Marisol, adelante. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio. Una sirvienta se acercó y le dijo: Tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó delante de todos, diciendo: No sé lo que quieres decir. Al retirarse hacia la puerta lo vio otra sirvienta y dijo a los que estaban allí: Este es uno de los que acompañaban a Jesús el Nazareno. Y nuevamente Pedro negó con juramento: Yo no conozco a ese hombre. Un poco más tarde, los que estaban allí se acercaron a Pedro y le dijeron: Seguro que tú también eres uno de ellos. Hasta tu acento te traiciona. Entonces Pedro se puso a maldecir y a jurar que no conocía a ese hombre. Enseguida cantó el gallo y Pedro recordó las palabras que Jesús había dicho: Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo lloró amargamente. Gracias, Marisol. Un detallito que resalto así ligero, hasta tu acento te traiciona. Y claro que sí, ¿no? Miren, estamos hablando de gente de Israel, pero Pedro, igual que Jesús, vienen del norte, de Galilea, y están en Jerusalén al sur. Y ocurre como en nuestros países. Por el acento, tú te puedes dar cuenta de alguien que es de tu ciudad o de otra, de tu país o de otro, pero incluso en el mismo país. En el caso peruano, que somos la mayoría, uno es el acento limeño, otro es el acento del norte, de Piura muy marcado, de la selva, ¿no? De la sierra sur, de Arequipa, en fin. Y si hablamos de alguien que no hay nadie, ¿no? Pero si hubiera algún chileno en nuestro grupo, él habla y no tenemos que preguntarle, hermano, ¿de dónde eres? Porque es chileno de todas maneras, ¿no? Y entonces así los acentos marcan simplemente por tu lugar de origen. Y aquí Pedro se delata por su acento, ¿no? Y le dice este caballero: hasta tu acento te traiciona. Miren, interesante detalle. Pero bueno, no más que eso. ¿Cómo cómo Pedro niega a Jesús? Y acá está fuertísimo, ¿no? Yo no conozco a ese hombre, y lo dice 3 veces. Y lo adelantábamos ya en una reunión anterior. De todas maneras, Judas traiciona a Jesús. Pero esto de Pedro no es una traición también. ¿Qué piensan? Claro que es una traición. Por eso es que llora amargamente al final, pues. Y dice la tradición, lo escuché esto de un sacerdote, que después de su resurrección, cuando el Señor Jesús le pregunta: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Pedro, ¿me amas? 3 veces le preguntan, ¿no? Y Pedro se da cuenta que se refería a sus 3 veces negado, Sí. pero lo perdona finalmente, ¿no? Mira, y un detalle nada más, Guillermo, oportuno lo que mencionas, porque Pedro niega a Jesús 3 veces y luego de su resurrección Jesús le pregunta 3 veces a Pedro. La primera vez le pregunta: Pedro, ¿me amas? Y les digo, no miento, no exagero, busquen en su Biblia: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice: sí, sí, Señor, te quiero. Reparen en el detalle: ¿me amas? Te quiero. La segunda vez Jesús le vuelve a decir: Pedro, ¿me amas?
Y Jesús, y Pedro le dice, sí, Señor, sabes que te quiero. Y la tercera vez Jesús, como ya me rindo, ¿no? Le pregunta, Pedro, ¿me quieres? Y Pedro le dice, sí, Señor, te quiero, ¿no? Pero las dos primeras veces, Jesús le dice, ¿me amas? Le contesta, te quiero. ¿Me amas? Te quiero. ¿Me quieres? Te quiero. Querer y amar tiene dimensiones absolutamente diferentes. Son detalles, ¿no? Pero entonces, volviendo a esta perícopa, Pedro niega a Jesús. Y negar a Jesús es traicionarlo. Hermanos, ¿nos pasa a nosotros? Me van a decir, no, a mí no. Pero realmente hay circunstancias en las que no nos damos cuenta, pero contestamos así. Yo no lo conozco. No sé si alguien pudiera dar algún ejemplo. No se trata de confesiones puras, pero sí algún ejemplo, no sé si se entiende. Yo estoy en una reunión social y alguien dice, oye tú, fulano, oye tú, fulanita, tú vas bastante a la iglesia y tienes tu grupo de estudio y tu grupo de oración. Yo no lo conozco. No, yo no soy. Entonces uno tiende a negar hoy, siglo XXI. Y no hay pena de prisión ni de muerte. No hay una hoguera ardiendo. No hay que te van a freír vivo. No pasa nada. Simplemente es ese cuestionamiento social, entre comillas, ¿no? Entonces estás en una reunión familiar, en una reunión social de amigos, y entonces tú no quieres pasar por la cucufata, por el cucufato. Y sin darte cuenta, niegas a Jesús. Y el tema puede quedar como tema pendiente, les digo porque la hora nos gana como siempre, pero puede quedar como tema pendiente, hermanos. ¿Cómo nos manejamos en situaciones así? ¿Qué debiéramos hacer? ¿Qué se recomienda? De repente la reunión es por el cumpleaños de un amigo muy querido, de un familiar cercano. ¿Se trata de pelearte con todos para defender a Jesús? ¿Cómo reaccionar? Es un extremo, el otro es me hago el loco. Y como Pedro lo niego, después le pido perdón. ¿Y cuál es una posición intermedia? No sé. Les digo, el tema da para bastante reflexión. Más que yo diga yo tengo la respuesta, ni ninguno diga yo la tengo, pero ¿de qué manera actuar cuando nos pregunten como le preguntan a Pedro? Yo te he visto con él. La respuesta es yo no lo conozco, no sé quién es. Miren, hermanos, para pensar. Manuel Pablo Cuchi está levantando la mano. Adelante, Manuel Cuchi. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Manuel Pablo, por tocar este punto, que es más frecuente de lo que uno quisiera. Me pasa de personas que son muy buenas, realmente buenas, que hacen cosas buenas, que ayudan a los demás, que se dan desinteresadamente, pero cuando abren la boca, yo no entiendo, digo, ¿por qué abres la boca para hablar mal de Dios, de la iglesia, del Papa? Me quedo sorprendida. Quisiera tirarme sobre esta persona y decirle, no continúes, cállate. Eh, lo que quieras, tus pensamientos, tus ideas, eres libre, pero por favor no dejes escuchar. ¿Cómo reaccionar frente a esto? Y estoy hablando de gente muy buena. Y me he visto en esta situación y con un dolor inmenso en el corazón cuando se refieren tan mal, Claro, por ignorancia.
Sí. Gracias por tocar No, ese punto. gracias. Gracias, Cuchi. Vamos a tenerlo, Katia, por favor, ayúdanos a recordarlo, ¿no? Como uno de nuestros temas pendientes. Porque no vale tocarlo ahorita, mejor dejarlo para que lo maduremos y en otro momento lo sacamos a la luz y lo compartimos, ¿no? Entonces, ¿cómo damos testimonio de Jesús? ¿Qué es la invitación que finalmente tenemos? Y el otro extremo, no negarlo. Pero ¿cómo actuar entonces en nuestra vida diaria? En fin, podemos compartir de repente alguna experiencia, algún testimonio, en fin. También, disculpe, puede ser por miedo, ¿no? Que sea condenado también, por el miedo. Pero ahora, ¿a quién te condenaría, no? En época de Pedro, sí. Sí, sí, pero en ese momento estaba... No, pero ya, ahora, Mary. ahora. Es que ahora también en el mismo Congreso están robando, pero dicen, no, yo no he hecho nada. Mienten. O tienen miedo a que lo saque o todo el mundo lo juzgue. Que él está haciendo algo malo. Es eso. ¿No? Es imaginación social, finalmente, ¿no? El que te No, miren sí, como el bicho raro. sí. Tremendo tema. Miren, Sí. acá vamos a quedar acá justo para comenzar la próxima con el capítulo 27, que tiene 2, 4, 6, 7 perícopas, y el capítulo 28 y final que tiene solo 3. Entonces tenemos, pero yo no me atrevo, ahora me dicen, ¿qué significa esto? Que el próximo martes terminamos y por ahí nos quedamos en uno de los perícopas y se arma pues el diálogo gigante, o no, y avanzamos. Pero No, lo que sí, sí les mira, digo, estamos cerquita del final. pero es que mira los puntos. Eso creo que nos vamos a ir quedando, nos vas a ver, porque son bonitos y profundos, mira. Ay, claro, yo creo que sí. Sí. Bueno, entonces aquí quedaríamos. Katia queda dueña de la sala como siempre. Bueno, hermanitos, son las 9:30 de la noche, como dice Manuel, ya llegamos a nuestra hora de salida. Entonces vamos a darle las gracias al Señor. Si alguien desea hacer la oración,